esto en cuanto a lo que ellos están enseñando. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que evolución, ¿qué es lo que enseña? Enseñan que no hay Dios, si Dios no existe, no hay vida después de la muerte, no hay propósito para la vida. Todo es producto de un accidente. Todo es producto de una casualidad. Entonces, por ejemplo, tenemos todas estas enseñanzas. ¿El adventista qué cree? El adventista cree que los muertos están inconscientes y que cuando resuciten, en esa resurrección pasan por el juicio final y van a ser destruidos completamente, aniquilados, su existencia deja de ser. ¿Y qué enseñan? Pues enseñan no hay infierno, es lógico. Tenemos la filosofía del hindú, el budista, en cuanto a la reencarnación, nacimiento, muerte, reencarnación. Y este es el ciclo. Y vemos entonces que el alma, si vives bien, en esta vida las oportunidades que se te dan vez tras vez, cuando vuelves a nacer de nuevo, a ser reencarnado en otro, y si vives de acuerdo a la ley de karma, tu alma va a alcanzar por medio de todo este ciclo lo que es la perfección y un alto nivel de existencia. Y eso es lo que enseñan. Ahora, la pregunta que vamos a hacernos es lo siguiente con respecto a todo esto. Porque vamos a ser confrontados en alguna ocasión en cuanto a lo que nosotros creemos. Y tenemos que entender una cosa, evidencia y realidad. ¿Es la Biblia algo evidente, es algo real o es un libro que no tiene sentido? Y fíjense en que hay una pregunta que yo me hago y es la siguiente. ¿Quién ha muerto y ha regresado de la muerte con vida? ¿Y cuáles son las evidencias de que Jesús murió, pero resucitó? Así que vayan conmigo a Juan 19. Vamos a ir a Juan 19, versículo 30 al 34. Y vamos a ver el por qué nosotros creemos lo que creemos y tiene sentido. Es algo real, es algo evidente. Capítulo 19, versos 30 al 34. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, y este versículo está aquí por una razón, para estar seguro que estaba muerto, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Tenemos a Juan que estaba allí viendo a este Jesús morir. No medio muerto, estaba muerto. Ahora vayan conmigo a Marcos en el capítulo número 15 ahora y versículos 42 al 45. Marcos 15, versos 42 al 45. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Vean esto, lo que dice aquí Marcos. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Ahora, ¿qué información le dio el centurión a Pilato? Está muerto. Está muerto. Vuelvo a repetir, no medio muerto. Y la razón por la cual digo esto es porque tenemos ahora una vez allí en el Discovery Channel, el canal de descubrimiento,
Había un panel de personas que decían, no, pero es que Jesús estaba desmayado y cuando lo enterraron estaba desmayado. No murió completamente. Y empezaron a decir todas estas cosas y yo digo, el hombre, este Jesús hecho hombre, golpeado de la manera que estaba golpeado, en horas colgado en aquella cruz, y mis hermanos le pusieron una piedra enfrente donde no había aire, Jesucristo se hubiera muerto asfixiado de una manera, no hubiera aguantado 3 días. Así que esa teoría tiene que salir porque no hay manera en las condiciones en que estaba Jesús que pudiera haber sobrevivido. Ahora, tenemos a este personaje Pilato, ¿no es cierto? Poncio Pilato. La pregunta, ¿fue este un personaje real? ¿Hay evidencias de que este hombre existió? Porque la Biblia lo está mencionando, los evangelios lo están mencionando, Poncio Pilato. Fíjense en ustedes que Tácito, el historiador romano, escribe esto, que Pilato era gobernador de Judea y que murió en el año 37 porque se quitó la vida. Mis hermanos, tenían una amargura tremenda porque lo mandaron al exilio, a un lugar horrible. Y no solamente eso, dicen, no sé, algunas tradiciones, de que quedó loco después del juicio con el Señor Jesús. Y angustiado se quita la vida. Tenemos Caifás, otro personaje en la Biblia. Descubrieron hace poco el osario. El osario es una caja de huesos donde tienen a los huesos de Caifás y que dice en ese osario que murió en el año 36 después de Cristo. Vemos a un personaje real, vemos evidencias, igual que en Poncio Pilato. Tenemos personas ahora aquí en estos evangelios que nos están declarando a nosotros que crucificaron al Señor, lo vieron muerto. Y mis hermanos, estamos hablando de un grupo de hombres que habían dicho, Jesús, cuando tú vayas a la muerte, nosotros vamos a ir a la muerte contigo. Sin embargo, ¿qué hacen estos hombres? Huyeron, se esconden, estaban escondidos, tenían dudas en cuanto al reporte de María Magdalena. Y está todo registrado aquí, para que nosotros podamos entender por lo que pasaron estos hombres que estuvieron allí enfrente de Cristo Jesús, que lo vieron ensangrentado, que lo vieron crucificado, mis hermanos, que lo vieron enterrado, les dijeron, aquí se terminó todo. Se habían olvidado de que Jesús dijo, al tercer día yo voy a resucitar. Ah, bueno, pero fíjense, María Magdalena viene y dice, el Señor ha resucitado. Se aparece a los discípulos. Si quieren, vayan conmigo a Juan capítulo 20 y vean conmigo el versículo 24 al 29. Juan 20. Para mí la Biblia es tan maravillosa porque no esconde absolutamente nada. Estos hombres que habían estado al lado de Jesús están escribiendo esto. Juan está declarando lo que sucedió, que lo vieron a Cristo crucificado, fueron a la tumba, no lo encontraron allí, se reúnen nuevamente con los discípulos y fíjense en que aquellos que estaban cerca del Señor se aparece, le comparten a Tomás que estaba ausente en esa reunión y fíjense en lo que sucede aquí. Versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado. Mis hermanos, les voy a decir una cosa. ¿Se imaginan ustedes metiendo la mano? ¿Cuán grande tiene que haber sido esa abertura que le pusieron? O sea, Tomás estaba diciendo, yo necesito meter en ese agujero que vimos nosotros, meter mi mano. En su costado no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa ustedes. Inmediatamente le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y este hombre declara lo siguiente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Juan 21:14 dice que 3 veces se apareció Jesucristo a estos discípulos. 3 veces se les apareció. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Tenemos la evidencia de una realidad. La evidencia de una realidad. Porque estos son los discípulos, ¿no es cierto? Estos son los discípulos de lo que estamos viendo aquí. Pero ¿qué de aquellos que no estuvieron allí? Tenemos a Pablo, a Saulo de Tarso. La pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Es un personaje real, Pablo? ¿Existió de verdad? ¿Hay evidencias de su existencia o no? ¿Lo podemos usar como una evidencia de que este Jesús es real o no? Tenemos a Lucas, el doctor que escribió acerca de Pablo y que dijo que yo he estado allí, presenció todas las cosas. Es más, les voy a decir una cosa, la mitad del libro de los Hechos está basado en la vida de Pablo. Dentro de los capítulos Hechos, les quiero decir una cosa, dentro de los capítulos 13 al 28 del libro de los Hechos, les quiero compartir algo muy importante. Desde el capítulo 13 al capítulo 28 hay 162 datos en cuanto a personajes, en cuanto a lugares geográficos que han sido descubiertos por la arqueología y por historiadores. 162 descubrimientos arqueológicos que están relacionados con capítulos 13 al 28. Sin hablar entonces de las 15 aproximadamente cartas que escribió Pablo, 15 que conocemos, pero hay muchas más que escribió. 162 más 15, tenemos 177 datos que nos dicen a nosotros que este Pablo es un personaje real. Tenemos al apóstol Pedro. ¿Existió Pedro? La historia lo registra como un personaje histórico. Y Pedro, fíjense en ustedes, Pedro, dicen en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16, las cartas de nuestro hermano Pablo, lo cual quiere decir que Pablo existió. Tenemos a Santiago, tenemos a Filemón que hablan con respecto a Juan Marcos, que hablan con respecto a Pablo. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay una cosa, entonces ahora tenemos a un hombre que es un personaje real, que hay evidencias que existió, y este hombre nos dice en Romanos 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Comienza a hablar de este Cristo resucitado, de que Él lo vio, lo escuchó. Él está hablando de su pasado. Allí en Gálatas, Pablo está compartiendo su testimonio. Dice, ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que yo superaba a todos, que yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, la estaba asolando, dice Pablo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y dice, se reveló su Hijo en mí, se revela su Hijo en mí para que yo predicase de Jesús entre los gentiles. Pablo comienza a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, dice de el Señor Jesucristo. Mis hermanos, Pablo es un personaje histórico. Hay evidencias y es una realidad. ¿Saben? Los griegos decían esto. Los filósofos en el día de hoy están sembrando sus semillas de duda en cuanto a Cristo Jesús y a todas estas personas. Y hay algo que Platón, por ejemplo, uno de los grandes griegos, filósofos griegos, dijo esto, que hay un mundo de diferencia entre creencia y conocimiento o sabiduría. Vuelvo a repetir, hay un mundo de diferencia entre lo que es creencia con el conocimiento o sabiduría. ¿Y por qué les menciono esto? Porque Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y dice esto. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, los griegos buscan sabiduría. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
El libro de Isaías nos dice a nosotros que Jesús es admirable, es Dios fuerte.